Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también llamada EPOC. Pero antes de hablar de esto, hablaremos un poco de forma breve sobre lo que es la anatomía del aparato respiratorio. El aparato respiratorio se divide en los pulmones y las vías respiratorias. Los pulmones son los órganos en los que tiene lugar el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Se encuentran ubicados en el tórax y están revestidos por una membrana serosa llamada la pleura. Las vías respiratorias son formaciones tubulares encargadas de transportar el aire inspirado y expirado. Constan de la nariz, las fosas nasales y los senos paranasales, también de la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. Los bronquios penetran en los pulmones. Cuando penetran allí son llamados bronquios intrapulmonares, donde se ramifican numerosas veces hasta terminar formando las cavidades alveolares. Las paredes de los alveolos están revestidas por capilares sanguíneos, lugar en donde se produce el intercambio de gases. La pared de los alveolos y de los capilares sanguíneos constituyen la barrera hematorrespiratoria. Los conductos respiratorios sirven también para calentar y humedecer el aire inspirado. También comparten otras funciones, como lo son: en la parte de las fosas nasales se encuentra el órgano del olfato. La faringe es una vía mixta al servicio también del aparato digestivo, y la laringe es un órgano de fonación o fonador. La boca, en muchas ocasiones, en ciertas literaturas dicen también que forma parte de la vía respiratoria. Los pulmones tienen también otras funciones, como lo son fagocitar partículas de polvo y producir sustancias para mantener abiertos los sacos alveolares. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Esta es caracterizada por una limitación persistente al flujo aéreo, generalmente progresiva, asociada a una reacción inflamatoria exagerada de las vías aéreas y del parénquima pulmonar. Esto en respuesta a la inhalación de partículas y gases nocivos. La aparición de episodios de exacerbación de la enfermedad y el desarrollo de manifestaciones extrapulmonares contribuyen a empeorar la gravedad del cuadro clínico del paciente. La EPOC debe diferenciarse de otras enfermedades respiratorias, que también pueden cursar con limitación al flujo aéreo, porque su etiopatogenia, fisiopatología, tratamiento y curso evolutivo son distintos. Vamos con la epidemiología. De acuerdo con el estudio de la carga mundial de morbilidad, la prevalencia de la EPOC en 2016 fue de 251 millones de casos. La OMS estima que en 2015 murieron por esta causa o por esta enfermedad cerca de 3.17 millones de personas en todo el mundo, lo cual representa un 6% de todas las muertes registradas ese año. Más del 90% de las muertes por EPOC se producen en los Países Bajos y de medianos ingresos. Los factores de riesgo de esta enfermedad pueden ser el tabaquismo primario o secundario, es decir, que no necesariamente es porque la persona sea fumador, sino que en su entorno de trabajo o en su familia hay alguna persona fumadora. La contaminación de aire en locales cerrados a causa de combustibles de biomasa usado para cocinar y como medio de calefacción. La contaminación del aire exterior, como lo son los polvos y productos químicos, o vapores y sustancias irritantes y gases. También estos en el medio laboral pueden ser, o también en el entorno en el que estén. Los factores genéticos también, infecciones de las vías respiratorias. Ahora vamos con lo que es la fisiopatología de esta enfermedad. La limitación
crónica y poco reversible al flujo aéreo expiratorio es la anomalía funcional que define la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se debe tanto a las alteraciones de la vía aérea, especialmente las de pequeño calibre, como a las del parénquima alveolar, enfisema. Las primeras aumentan la resistencia al flujo aéreo por disminución de la luz bronquial debido al engrosamiento de la pared, contracción de la musculatura lisa bronquial o pérdida del soporte elástico que es ofrecido en condiciones normales por el parénquima alveolar. Las segundas disminuyen la retracción elástica pulmonar y con ello la presión necesaria para la generación de flujo aéreo. Eventualmente estas alteraciones pueden provocar atrapamiento aéreo o aumentos del volumen residual e hiperinsuflación pulmonar, así como alterar el intercambio pulmonar de gases con aparición de hipoxemia arterial, que esto es no más que la disminución de oxígeno en sangre, con o sin hipercapnia, que este es el exceso de dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los tres síntomas más frecuentes de la EPOC son tos, producción de esputo y disnea con el ejercicio. En las etapas más avanzadas la persona le falta el aire incluso para efectuar las actividades más comunes de la vida diaria. La prolongación de la fase expiratoria y las sibilancias es uno de los signos de esta enfermedad. El tórax en tónel con mayores volúmenes pulmonares y la disminución de la expulsión del diafragma. En caso de obstrucción muy grave del flujo de aire se advierte el empleo de los músculos accesorios de la respiración y el sujeto se sienta en la típica postura en trípode. Otro signo es la cianosis en los labios en algunos de los pacientes, la pérdida de peso y algunos pacientes en fases muy avanzadas presentan un desplazamiento paradójico de la parrilla costal hacia adentro con cada expiración, que esto es llamado signo de Huber. Métodos diagnósticos. Uno de los métodos diagnósticos más importantes y creo que es el más relevante es el diagnóstico por espirometría o espirometría forzada, que este es imprescindible para establecer el diagnóstico de la EPOC y nos permite valorar la gravedad funcional inicial, el grado de reversibilidad de la limitación del flujo aéreo y la respuesta terapéutica. La presencia de una alteración ventilatoria obstructiva se define por un cociente de volumen expiratorio y una fuerza respiratoria vital inferior a 0, o FBC, como inferior a 0,7 después de practicar una prueba broncodilatadora. El valor de este F, que se abrevia de forma FBE1 por postbroncodilatador, permite establecer la gravedad espirométrica de esta enfermedad. También, para realizar un diagnóstico de esta enfermedad, se suelen realizar algunas técnicas de imagen, como es la radiografía de tórax o tomografía computarizada de tórax, aunque la tomografía no es muy común, se puede utilizar en algunos casos cuando hay presencia de enfisema. El tratamiento. El tratamiento para esta enfermedad casi siempre o mayormente es para la sintomatología, pero también se utilizan broncodilatadores, anticolinérgicos, glucocorticoides inhalados. Para las personas que padecen esta enfermedad es importante aplicarse cada año la vacuna de la influenza y también la vacuna neumocóxica polivalente. También algunos tratamientos quirúrgicos para disminuir el volumen pulmonar
se realizan, y el trasplante del pulmón. También un tratamiento normal para las personas que padecen esta enfermedad serían el tratamiento de oxígeno permanentemente o los antibióticos. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video.